Bueno, hoy el título del mensaje es Dios te ha visto. Dios te ha visto. Y quisiera comenzar con esta canción, Corazón Roto, y luego pues continuamos con el mensaje, pero esto es parte del mensaje. Esta es la introducción del mensaje. Aquel joven esposo abandonado sin razón alguna, al que vive en otra tierra extrañando su hogar. Para el hijo sin el padre y su solitaria madre, tengo un mensaje. Dios te ha visto, te conoce, Dios te ama, Él te ama. El que tenga el corazón roto hoy es el corazón de aquel en quien su vista puesta está. Y cuánto te amará, que su vida te da. El que tenga el corazón roto, el que tenga el corazón roto, el que tenga el corazón roto. Para la joven embarazada y su devastado padre, al que muere sin remedio pagando su error. Para el niño siempre hambriento y el que vive en una guerra, tengo un mensaje. Oh, Dios te ha visto, Él te conoce, Dios te ama, Él te ama. El que tenga el corazón roto es el corazón de aquel en quien su vista puesta está. Y cuánto te amará, que su vida te da. El que tenga el corazón roto, el que tenga el corazón roto, el que tenga el corazón roto, dale el corazón.
El versículo más corto de la Escritura se encuentra en Juan 11:35, al menos en la versión que nosotros tenemos de la Reina Valera del 60. Y en ese versículo lo que se dice ahí son dos palabras. Jesús lloró. Jesús lloró. Y no puedo entender, y esto lo he dicho anteriormente, ¿verdad? En algún servicio funeral, no puedo entender cuando se dice que los cristianos no pueden llorar, ¿verdad? Que ante el sufrimiento o el dolor, pues una demostración de tu fe y todo esto y de tu relación con el Señor es que no puedes llorar. No lo puedo entender, sencillamente no lo puedo entender porque Jesucristo, siendo Dios, siendo el Señor, siendo el Rey Todopoderoso, dice la Escritura que Él lloró y Él es perfecto. Así que ese consejo definitivamente no es bíblico. Inclusive la Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 4, nos dice que hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír también. Así que no podemos atribuir que eso es malo el llorar o que los cristianos no pueden llorar. Sin embargo, sí hay una diferencia entre la manera en que el mundo llora y la manera en que los cristianos lloran. No es igual, es diferente. El cristiano puede llorar y vemos que llora, pero hay una esperanza. Lloramos sabiendo quién es el que está con nosotros, quién es el que está al lado de nosotros, cuáles son sus promesas, ¿verdad? Eso no lo olvidamos. Lloramos, pero sabemos que como Él prometió, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nunca nos ha dejado ni nos ha abandonado. Lloramos a veces en situaciones, pero sabemos también que, como Él ha dicho, Él tiene propósitos en todo. Lloramos, pero sabemos que el amor de Dios es incuestionable, que Dios nos ama y nos amó hasta el fin, con amor eterno nos ha amado. Así que yo, antes de que leamos la porción bíblica que estaremos compartiendo, quiero leerles qué está pasando en este capítulo 11 del Evangelio de Juan. ¿Qué está pasando antes y después? También vamos a ver cuando la Escritura registra que Jesucristo lloró. Lo que estaba aconteciendo en esta historia, porque esto no es un cuento, es una historia que ocurrió. Allí muere Lázaro, un amigo del Señor, que está muy querido por el Señor Jesucristo. Muere Lázaro, allí están las hermanas María y Marta, están los amigos, está pasando todo eso. Primero estaba enfermo y toda esa incertidumbre, todo ese lamento, esperando en el Señor, pero de momento muere Lázaro y entonces todo eso está pasando ahí. El mensaje que las hermanas le hicieron llegar al Señor, de hecho, fue: mira, a quien tú amas está enfermo. A quien tú amas está enfermo. Sin embargo, ya el Señor desde el principio, en el versículo 4 de ese capítulo 11 que está ocurriendo esta historia, nos deja ver parte de sus propósitos. Él dice, Jesús dijo en Juan 11:4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que, mira, ya el Señor tenía unos propósitos en esto que está ocurriendo, en esta historia que está pasando. Y como les dije, luego de esto en el versículo 5 vemos que dice que el Señor los amaba a ellos, a esta familia. Y es interesante que cuando le dicen que le dan el mensaje que estaba malo, o sea, Lázaro está bien malo, Señor, el que tú amas, le piden que vaya. Entonces dice la Escritura que Jesucristo se queda 2 días más en ese lugar. Lo que humanamente parece toda una contradicción. O sea, te mandamos a decir que se está muriendo, es una emergencia, y entonces el Señor decide quedarse 2 días más donde estaba. Y eventualmente le dice entonces a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y ellos pensaban que era que estaba durmiendo, ¿verdad? De hecho, dice la Escritura
que ellos pensaron, Señor, si duerme, o más bien dijeron, Señor, si duerme, sanará. Ellos lo que decían, bueno, pues entonces el Señor sabe que la cosa no está tan grave, entonces que está enfermo, el Señor está esperando, pero como está durmiendo, el Señor sabe todas las cosas, pues va a ir allí y va a sanarlo. Pero no era eso lo que estaba diciendo Jesucristo. Cuando le decía que duerme, lo que el Señor le estaba diciendo es que había muerto Lázaro. De hecho, se lo dice claramente luego, le dice, Lázaro ha muerto, ya murió. Cuando él le dice eso, ellos tratan, mira Señor, tú sabes que no puedes ir a Judea porque te quieren matar. Están buscándote para matarte a pedradas y no puedes ir para allá en este momento. De hecho, sabrá Dios cuántos pensaron, ¿verdad?, que Cristo estaba huyendo. Sin embargo, el Señor dijo, no. Había algo que cumplir, ¿verdad? El día tiene 24 horas y él dice, yo tengo que cumplir esto. Además, estoy en la luz. O sea, todo lo que el Señor conoce. Y Tomás, entonces, llamado Dídimo, dice la Escritura, lo vemos allí, llamado Dídimo, le dice a los demás discípulos, pues mira, vamos también nosotros y vamos a morir con él, muramos con él, vamos para allá y todos morimos. Es interesante porque Tomás, llamado Dídimo lo que quiere decir es gemelo o mellizo. Y dicen los teólogos que es que aparentemente Tomás se parecía físicamente a Jesucristo. Entonces él pensaba, pues vamos para allá, pero si me confunde con Jesucristo, con el maestro, me van a matar a mí, ¿verdad? Y él metió a los demás ahí. Y era parte, ¿verdad?, de lo que podemos ver. No, pues vamos para allá y muramos nosotros también con él. Cuando Jesucristo llega, ya Lázaro había muerto hacía 4 días. Y la hermana decía, mira, Señor, ya hiede, ¿verdad?, ya apesta. Imagínense, estaba descompuesto 4 días allí. Pero el Señor tenía propósitos, ¿verdad? Como leímos en el versículo 4, esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en toda esta situación también. Así que había sus propósitos. Cuando entonces Marta, cuando ve al Señor, una de las hermanas le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Y uno de momento podría pensar que estas palabras son de recriminando al Señor, ¿verdad? Como, mira, Señor, pues tú te tardaste, te llamamos y te tardaste y murió. ¿Y ya para qué? Pero cuando tú ves el contexto, no parece ser esa la intención de Marta, sino que verdaderamente su revelación de lo que Dios podía hacer en su vida estaba limitado. Y entonces ella pensaba, pues mira, Señor, ya es muy tarde, ya es muy tarde. Y el Señor le dice, tu hermano va a resucitar. Ella piensa que se refiere a resucitar al final, ¿verdad? Y entonces Él les dice, y ahora es que yo quiero que lean conmigo, y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, en Juan 11, 25 en adelante, ¿verdad? Y nos lleva hasta aquí, hasta este punto. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremendo, ¿verdad? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dice las mismas palabras, ¿verdad?, que le dijo su hermana Marta.
Jesús entonces, y mira este versículo que es parte del corazón de este mensaje. En el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjate, no que lo resucitara, sino haber evitado que muriera. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, como dijiste, es lumbrera en nuestro camino, Señor. Nos habla de ti, de tus propósitos, de los propósitos que tienes con nosotros, Señor, de quién eres tú, Señor, de cómo nos amas, cómo estás ahí, Señor, cómo tu palabra, Señor, nos aclara y la verdad, tu verdad, Señor, la verdad de tu amor, de tu gracia, de tus promesas, Señor, de las armas espirituales que nos has dado, Señor, para batallar en esta vida, Señor, que estás con nosotros. Nos has dejado tu palabra, Señor, para luchar en contra de todas las mentiras que Satanás quiere de alguna manera, Señor, que creamos también, aún habiendo sido libertados por ti, Señor, que creamos esas mentiras. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu verdad. Y te pido, Señor, que hables a cada corazón, Señor, que guardes mi boca, Señor, de presentar tu mensaje en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar y vamos a ver y vamos a hacernos algunas preguntas con relación a esta maravillosa historia. Como le dije, no es un cuento, es una historia de la palabra, de lo que el Señor hace. Y la primera pregunta que yo les hago es, ¿quién es el que llora? ¿Quién es el que llora? Y es interesante que comienza esta porción que leímos diciendo, yo soy la resurrección y la vida. No dice, yo soy el que resucita, yo soy el que da vida, no. Como Él mismo, yo soy la resurrección y la vida. Así como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así mismo, Jesucristo, eso es parte de su naturaleza, de quién es Él. Él es la resurrección y la vida. Y hay muchos yo soy. Y sería bueno que después los buscaras en la palabra, ¿verdad? Los yo soy del Señor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Y aquí yo soy la resurrección y la vida. Así que el que llora, el que dice ahí en ese versículo 35, Jesús lloró. El que está llorando ahí es ese Dios todopoderoso. Es el que da vida eterna, es el Dios eterno, es el creador del cielo y de la tierra, el que tiene todo poder, el que dice la Escritura que es el autor de la vida, aquel que creó al hombre y a la mujer perfectamente, el Dios todopoderoso. Ese es el que está llorando. Y es importante entender eso y hacernos estas preguntas, porque eso tiene una implicación. ¿Por qué? El Dios de toda gloria. Y nosotros vemos en la Escritura que Jesús era todo Dios, pero también era todo hombre. O sea, era 100% Dios y 100% hombre. No era mitad y mitad. 100% hombre. Él cada sufrimiento que experimentó aquí en la tierra lo sufrió como tú o yo lo pudiéramos sufrir. Toda traición, todos esos, como lo laceraban y le dieron a él y le clavaron una corona de espinas, todo eso él lo sufrió. 100% hombre, pero a la misma vez 100% Dios. Y ocurre algo que quizás escapa de nuestra mente, pero Él siendo Dios se despoja de su gloria y se hace uno como nosotros, siendo Dios también.
Así que uno podría preguntarse, ya que Jesús lloró, era 100% Dios, era 100% hombre, ¿por qué lloró? ¿Lloró porque era hombre o lloró porque era Dios? ¿Qué parte lloró de él? ¿Qué parte de su vida? Es interesante, y dice un teólogo, que en ese tiempo, ¿verdad?, donde la cultura griega estaba fuertemente en todo su apogeo y todo demás, la característica, posiblemente una de las características principales de esos dioses griegos era que la apatía, que eran dioses apáticos, ¿no? Insensibles, ¿no? Sin emociones, no les importaba la vida de los humanos. Ellos estaban en otra esfera. Entonces eran esos dioses aislados y sin compasión. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que está aquí, sino todo lo contrario. Un Dios que está con nosotros. Un Dios que inclusive llora allí cuando ve a esas personas allí, a esos amados llorando. Él llora. Un Dios que se compadece de nosotros como hombre y como Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Un Dios todopoderoso que todo el universo le cabe en el huequito de su mano, que no tiene necesidad de nada, que está completo en sí mismo, nos ha amado de esa manera y se ha compadecido de nosotros. Hay un versículo que ustedes conocen, unos versículos en Hebreos 4, lo vamos a leer del 14 al 16, que nos habla y nos muestra, ¿verdad?, que es Dios. No era cualquier sumo sacerdote Jesucristo, sino Dios mismo. Y dice la palabra aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese solamente es Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánta gente tiene esa visión, ya sea porque la enseñaron de esa manera, ya sea porque leyó algún libro que es antibíblico, ¿verdad? Y le mostró un Dios que se deleita en hacer daño, un Dios que se deleita en castigar, un Dios que no le importa el dolor de los suyos, pero eso no es lo que vemos aquí. Ese no es el Dios de la Biblia y ese no es el Dios que estamos predicando hoy. Es un Dios que te ve, es un Dios que te ama, es un Dios que te conoce, es un Dios que está dispuesto a llorar contigo. ¿Qué Dios es ese? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por gracia. Por gracia. Es interesante estudiando el pasaje que de la manera en que María lloró, no es la misma manera en que Jesucristo lloró. Son dos palabras, aunque es la misma palabra, llorar. En el griego son dos palabras distintas. Y en el caso de María, la palabra lo que implica es que lloró de manera fuerte, ¿verdad? En voz alta, implica esa palabra que se utilizó en el griego para describir cómo María estaba llorando. Claro, uno la lee en el español y uno pierde eso porque es la misma palabra, pero no es la misma palabra que están diciendo. Ella lloró de esa manera en voz alta y de hecho era costumbre llorar desenfrenadamente en momentos así en esa cultura judía del primer siglo. Sin embargo, la palabra que se utiliza para Jesús, que Jesús lloró, es distinta y lo que implica es un llanto silencioso. Ciertamente Jesús fue grandemente conmovido, pero nunca fuera de control. Nunca perdió el control. Pero no cabe duda que lloró, le dolió en su corazón.
Como dijimos ahorita, el llorar del cristiano es un llorar muy distinto al mundo. Lloramos sabiendo quién es el que está con nosotros. Lloramos sabiendo que hay un consolador que está con nosotros. De hecho, Jesucristo mismo decía, es necesario que me vaya, pero vendrá un consolador que estará con ustedes todos los días. Uno de los nombres hermosos que el apóstol Pablo llama al Señor es el Dios de toda consolación. Podemos llorar, pero hay una esperanza. Sabemos que el Señor está ahí. Y como dije en el primer culto, quizás nunca sabremos cuántas veces el Señor lloró al lado de nosotros. En esos momentos donde tú estabas llorando. ¿Cuántas veces el Señor lloró contigo? Solamente Él sabrá. Dios ve nuestras lágrimas. Dios ve tus lágrimas. Dios ve tu dolor. Dios ve tu quebranto. Dios escucha tus oraciones. Y vemos aquí cómo el corazón de nuestro Dios es tocado por nuestras lágrimas también. Y es interesante saber que Jesucristo lloró aún sabiendo que en unos minutos iba a resucitar a Lázaro. Y Jesucristo llora, pero Él va a hacer el milagro. Y aunque apestaba, el milagro incluía que iba a quedar con olor chuchi. Él no lo iba a dejar apestoso. La obra es completa. Pero llora aún sabiendo que resucitaría a Lázaro. Porque Juan 11:33 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Él no estaba llorando por Lázaro, estaba llorando por ellos, por el dolor que vio en esos que Él ama. Y Jesús llora. Aún sabiendo que en unos minutos venía la alegría y la celebración, Él llora con ellos. Y mientras meditaba en esto, vino un pensamiento que comparto con ustedes. Los procesos son necesarios. Y muchas veces duelen. Muchas veces duelen. Y el buen padre, hablando terrenalmente, el buen padre se duele junto con sus hijos en esos procesos que son dolorosos. ¿Por qué un buen padre aquí en la tierra, cuando ve que los hijos tienen que pasar por un proceso doloroso, también se duelen con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen? Porque los aman. Porque los amamos. Así mismo el Señor. El amor de nosotros jamás se podrá comparar con el amor perfecto, sublime, santo de Dios hacia sus hijos. Así que cuando Él ve a sus hijos pasando por procesos que tienen que pasar, que son buenos para ellos, aunque dolorosos, Él como un buen padre también llora con sus hijos. Y cuando escribía esto, vino a mi memoria una historia. No le voy a decir de quién, ¿ok? Pero una historia donde está esta mujer dando a luz en el hospital Dr. Pila, ¿ok? Y entonces me lo cuenta el esposo de la que está dando a luz, ¿verdad? Primer nacimiento, y está allí. Y me cuenta, ¿verdad?, que los gritos de su esposa se escuchaban. Ella estaba pariendo en Dr. Pila, creo que era, y se escuchaban en San Cristóbal.
¿Ok? Pero el asunto no era eso, era que allí estaba el esposo en la sala, afuera, en la sala de espera. Adentro la esposa gritando. Y entonces estaba el papá de la esposa. Y cuando ella gritaba, el papá gritaba más duro acá en el salón de espera. Y él me está contando eso. Y me decía, pero muchacho, era peor. Pero ama a su hija. Está pasando por un proceso doloroso. Gracias al Señor que nosotros no parimos. Pero sabe que le duele. Así que Jesús no estaba llorando por Lázaro. Sin embargo, los que estaban allí creían que era por Lázaro. Porque es lo más lógico. Él es el que muere. En Juan 11:36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Se referían a Lázaro, ¿verdad? Pero él estaba llorando por María, por Marta, por los que estaban allí sufriendo. El Señor siempre, hablamos de esos procesos, ¿verdad? Que vienen del Señor, que son necesarios y que son buenos aunque no los podamos entender. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Yo les dije, pero volvemos nuevamente, en Juan 11:4, volvemos nuevamente, que Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí es que nosotros a veces tenemos problemas, porque en los procesos que pueden ser dolorosos, pero que Dios tiene sus procesos, no nos enfocamos a veces en nosotros y no en la gloria de Dios. Él dice, no, aquí hay unos propósitos que trascienden. De hecho, un poco más adelante, en Juan 11:40, no solamente estos procesos eran para la gloria de Dios, no solamente era para que el Hijo de Dios, Jesucristo, sea glorificado, sino que en el versículo 40, mira cómo dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que no desperdicies los procesos. Si tú eres un hijo de Dios, porque este mensaje es para ti. Si tú eres un hijo de Dios que estás sufriendo, que estás llorando, que tienes el corazón quebrantado, tú eres un hijo de Dios, Dios está contigo. Dios te ha visto, te conoce, está contigo. Y permite todo esto, no solamente para que puedas, para que Dios sea glorificado, que Jesucristo sea glorificado, sino para que tú también puedas ver la gloria de Dios. Todo proceso es porque Dios te ama. Y claro que no son fáciles los propósitos. Y Él mismo, yo creo que con estas lágrimas del Señor, Él mismo está diciendo, yo sé que no es fácil, pero yo estoy contigo. Ver la gloria de Dios implica, como he dicho, ver los propósitos de Dios en todo. Cuando Dios resucita a Lázaro, imagínense eso, la familia, los amigos, todos se gozaron y dice la palabra más adelante que muchos creyeron en el Señor. Así que eso es parte de la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Y vieron la gloria, dice, vieron la gloria de Dios, la manifestación de lo que pasó. Primero, Lázaro resucita, toda esa celebración, y hubo unos que entonces creyeron, muchos creyeron en el Señor. Así que, ¿se vio la gloria de Dios ahí? ¿Se vio? ¿Había propósitos del Señor en esos procesos? Sí. Ahora, ¿qué pasó cuando nosotros entonces vamos al libro de los Hechos y nos encontramos allí que está Esteban, que está siendo apedreado por su fe, por no negar a Jesucristo, y allí muere apedreado y Jesucristo y Dios no lo resucita? ¿Se manifestó la gloria de Dios allí? También.
dice la palabra, claro, por eso es que la obra y la soberanía de nuestra vida está en las manos del Señor, porque Dios es el que sabe. En el caso de Esteban, no fue resucitado, pero por causa de eso y de esa persecución, los cristianos entonces huyen a diferentes lugares, y entonces el evangelio es proclamado en todos esos lugares donde no se había escuchado el evangelio de Dios. Así que también la gloria de Dios fue manifestada. Porque la gloria de Dios tiene que ver con sus propósitos eternos y no necesariamente con nuestra corta visión de lo que nos parece que es lo mejor. Mira, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios tiene para ti, te lo digo, es muchísimo mejor de lo que tú puedas querer para tu vida. Muchísimo mejor. Aunque no lo puedas entender. Muchísimo mejor. Algo que con frecuencia, un versículo que cito con frecuencia cuando estoy en un servicio funeral, se encuentra en Lucas 23, 27 y 28. Y es que tiene que ver con estos propósitos que trascienden a lo que está pasando aquí. Y ahí lo que nosotros vemos, ya Jesucristo iba camino al Calvario. Lo habían azotado, le habían destrozado su espalda. Dicen los historiadores que a nivel de que huesos se veían en su espalda. Tenía la corona de espina. Ya no podía cargar la cruz, ya la estaban cargando por él. Y dice aquí en Lucas 23, 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor lo que le está diciendo, miren las cosas bien. Lo que me está pasando es parte de un propósito, de un plan de salvación, de ir a aquella cruz para pagar el precio por el pecado de los escogidos de Dios, para que todo aquel que en Él crea, entonces tenga acceso a esa vida eterna. Yo voy a pagar el precio que nadie puede pagar porque nadie es perfecto, pero yo lo voy a pagar. Y eso es parte, por eso yo estoy aquí. No fueron los romanos los que me han traído aquí. Fue el Padre. Yo dije, voy a morir por ellos. Esto es parte de un plan. Está resuelto. Ahora les dice, no lloren por mí, yo estoy bien. Pero ¿y ustedes? ¿Y los hijos de ustedes? ¿Cómo está la gloria de Dios en sus vidas manifestada? ¿Cómo están esos procesos? ¿Dónde queda la gloria de Dios en los procesos que tú estás pasando? En los dolores que estás pasando, en la soledad que estás pasando. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde queda la gloria de Dios cuando está sufriendo por un hijo alejado, apartado? Por un esposo que no cree. No lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos. Mira más allá. ¿Qué Dios tiene en este proceso? Y que escuches bien que el Señor está. Yo estoy contigo en el proceso. Yo no quiero que estés solo. Tú no estás solo. Yo te veo, yo te escucho. Yo estoy contigo en el proceso. Y podemos
hablar un poquito sobre la muerte, porque la muerte también es uno de los temas en este pasaje, obviamente. Y Spurgeon, que ya ustedes saben, ¿verdad?, que me gusta citar mucho, Spurgeon dijo con relación a la muerte lo siguiente. Dijo, la muerte viene al impío como una imposición penal, pero al justo como un llamado al palacio de su Padre. Para el pecador es una ejecución, pero para el santo es desvestirse. La muerte para el malvado es el rey de los terrores, pero para el justo, para el Hijo de Dios, es el comienzo de la gloria. Aleluya. Cuando uno entiende eso, la muerte, o sea, por eso el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Y hay muchas cosas hermosas que nos muestra la Escritura con relación a lo que es la muerte para nosotros los hijos de Dios. Pero no tenemos tiempo. Pero quiero solamente que veamos lo que el libro de Apocalipsis nos deja ver un poco sobre, entonces, cuando ya hayamos pasado de esta vida a la vida con el Señor, a la vida venidera. Y mira lo que dice Apocalipsis 7, 16 y 17. Porque Dios no solamente llora con nosotros, sino que seca nuestras lágrimas también. Dice la Escritura en Apocalipsis 7:16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, con C mayúscula, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tú eres un hijo de Dios, eso es para ti. Y lo repite más adelante en el capítulo 21. Vamos a leer del 3 al 6. Apocalipsis 21 del 3 al 6. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. No se me pierdan, porque hay un montón de aleluyas que decir después que uno lee eso. Y aménes. Lo voy a leer otra vez. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor y nosotros somos parte de eso. Y cuando veo ahí, en el versículo 4, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a analizar un momento. Dice, esas lágrimas no son del cielo, causadas por el cielo, ¿verdad que no? Allí no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Así que se refiere a esas lágrimas aquí, en este mundo. Y a mí me gusta imaginarme cosas, no es que sea así, pero me gusta imaginarme cosas. Y yo me imagino al Señor en su trono, y llega este colorado allí. Y me toma en su regazo, me sienta en sus faldas, y con su mano empieza a secar, a enjugar cada lágrima que fue derramada aquí en la tierra. No entendemos eso, pero un proceso ahí glorioso. Dios es bueno.
Dios te ha visto, te conoce, te ama. Dios vio a Marta llorando por Lázaro y vio a Marta, la que dirige el devocional hoy también. Vio a los amigos y familiares. Dios vio al pueblo de Israel cuando estaba allí oprimido por el pueblo de Egipto, ¿verdad que sí? Dice la Escritura, dice que Él los vio su dolor e intervino Dios. Él vio a Agar cuando la botaron de allí, de la casa junto con su hijo Ismael. Y estaba llorando y desesperanzada. Y allí, por la gracia de Dios, vio a Dios. Y dijo, Él es el Dios que me ve. Él me ha visto. Así que definitivamente Dios te ve a ti también. Dios te ve a ti. ¿Tú ves a Dios? Dios te ve. ¿Tú ves a Dios? Dios te ha visto y te ama. Dios ve a todos, pero no todos ven a Dios. Recuerdo cuando Jesús vio a aquellos leprosos, 10 leprosos, y hubo compasión en su corazón. Y los sanó a los 10 leprosos. Sin embargo, solamente uno regresó a dar gracias. Y a ese solamente, dice la Escritura, que Él le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Dios nos ve y gloria a Dios por eso. Y gracias, Señor, por eso. Pero qué tremendo también cuando podemos ver a Dios que está ahí. Yo quiero compartir un testimonio para terminar de mi hermana Evelyn Brown. Lo comparto. En algún momento durante la pandemia, ustedes saben que estábamos haciendo los live en casa con mi familia. Y un tiempo bien hermoso, ¿verdad? Mari y los nenes, que son unos viejos ya, pero uno siempre dice nene. Y en una de las noches compartimos testimonios. Y compartí este testimonio, yo la llamé y le pregunté a ella si daba y me dijo, pastor, ese testimonio es para la gloria de Dios, úselo todas las veces que quiera. Así que le tomé la palabra y voy a leer el testimonio de esta hermana. Cómo en medio de tantos procesos pude entender que Dios la veía, pero también ella pudo ver a Dios en medio del proceso. Y dice así, en el 2006 tuve una experiencia muy dolorosa. Mi matrimonio de 31 años terminaba. Pensé que esa experiencia sería la más dolorosa de mi vida. Pues me equivoqué. En el 2007 tuve que cuidar a mi mamá con cáncer, ya en su etapa final. Sé que desde ese momento Dios estaba presente. Ella era cristiana y le encantaba alabarlo. Yo pensaba que ella tenía callos en sus rodillas, por tanto que le oraba. Ahora también sé que muchas de esas oraciones eran por mí. En el tiempo que la cuidé, problema o situación que llegaba, detrás llegaba la solución como si andaran juntas. Antes de su enfermedad, nuestra relación era súper fría. Pero la cuidé y lo hice bien. Y sin darme cuenta, poco a poco, lo pude hacer con amor y devoción, cosa que jamás pensé sentir por ella. Unos días antes de morir, yo salía para el trabajo y como siempre me despedí de ella y me llamó y me dijo, Evi, le pregunté, ¿qué fue, mami? Ella me dijo, te quiero. Nunca en mi vida ella me había dicho eso y yo a ella tampoco. Murió un día después de mi cumpleaños y esas fueron sus últimas palabras. Un regalo de Dios. Con relación al sufrimiento me volví a equivocar porque luego del dolor de haber perdido mi matrimonio y a mi mamá, llegaría algo aún más doloroso. En el 2008 a mi nena menor le diagnosticaron cáncer. 23 años tendría, o 22. Murió a los 23.
No pensé que ella se fuera a morir, pero nadie quiere ver a sus hijos enfermos. Cuando vi que era más difícil la cosa, se lo comenté a mi vecina Brenda. Ella se preocupó mucho y me invitó a venir a la iglesia con ella. Yo no le pregunté a qué iglesia, ni de qué religión. Yo solo quería algo que me ayudara. Sin ella saberlo, esa invitación fue lo mejor que alguien pudo haber hecho por mí. Y se lo voy a agradecer toda la vida. Continué viniendo a esta iglesia y solo le pedí a Dios que la sanara. Aquí oraron muchísimo por ella. Además la visitaron en el hospital y en una de esas visitas mi hija aceptó al Señor como su salvador personal. Ella visitó la iglesia en varias ocasiones que pudo con su novio. Él aceptó al Señor. Yo lo hice. Mi otra hija y su esposo lo hicieron. También recibieron al Señor en diferentes momentos, pero todos abrimos los ojos y el corazón para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando el médico nos dijo que a mi hija le quedaba poco de vida, una noche me puse a hablar con Dios y le dije, yo te he pedido tanto por ella y ahora sé que va a morir. Vi como una película en mi mente donde vinieron todos los momentos en que casi la pierdo. Cuando estaba en la barriga la iba a perder, al mes de nacida, casi a los 2 añitos que se atragantó con un chavito, a los 6 o 7 años, como a los 10, y vi cómo en cada una de esas ocasiones el papá y yo le suplicábamos a Dios que no dejara que se muriera. Él entonces me dijo algo, yo te la dejé todas las veces que me lo pediste, pero ahora ya es hora de que esté conmigo. Y yo se la entregué y acepté en ese momento que fuera su voluntad. Y en la mañana temprano ella murió. Cuando ella murió yo me sentía bien, lloré, pero estaba tranquila porque yo sabía que estaba mejor que conmigo y que ya no sufría. Yo sabía con quién ella iba a estar y dónde. Definitivamente en mejores brazos que los míos. A pesar de todo esto, como a los 3 meses de su muerte, yo regresaba del trabajo tarde en la noche y me detuve en una luz roja. Y cuando miro la pantalla del radio de mi guagua, estaba la foto de ella. En esa foto era como si ella me estuviera mirando y de repente sentí su ausencia. La extrañé y me dolió el corazón como nunca antes. Era como si lo apretaran para que explotara y comencé a llorar y a gritar y bajé el cristal de la guagua y le grité a Dios mirando para el cielo, tú no sabes el dolor que tengo en mi corazón, quítamelo por favor. En ese momento escuché una voz que me dijo, yo conozco tu dolor porque yo sacrifiqué a mi único hijo para darte la vida eterna. De repente el dolor que tenía en el corazón se me quitó y dejé de llorar. Que todavía la extraño, sí, un montón. Pero creo en las promesas de Cristo y sé que ella está bien y yo voy para el mismo lugar. Sé que para estar donde estoy ahora, en lo espiritual, en mi relación con Dios y en lo que he aprendido, si yo tuviera que pasar por todo eso nuevamente, no cambiaría absolutamente nada. Ni dolor, tristeza, soledad, impotencia, enojo, frustración, ni miedo. Situaciones tristes y difíciles todavía me pasan, pero ahora sé a dónde ir directamente, depositar todo, descansar y confiar en que el resultado final siempre, siempre va a ser mejor de lo que yo pueda imaginar. Lo mejor es que ahora no necesito una situación especial o excusa para hablar con Él porque es mi compañía 24/7. Él es mi mejor amigo, mi hermano, mi padre, como nunca pude haber soñado, y no se cansa de mí, no se enferma y no se muere porque vive para siempre. Evelyn Brown. No solamente entendió nuestra hermana que Dios la miraba, que Dios la veía, sino que ella también, por la gracia del Señor, pudo verlo a Él ahí en ese proceso. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios increíble. Un Dios bueno. Por eso es que no podemos volver atrás, ¿verdad? No podemos callar, porque Él es bueno.
Y este mensaje es para todo aquel que está aquí, que es cristiano o cristiana, pero que su corazón, aún siendo cristiano o cristiana, está roto. Que la gracia de Dios y la revelación del Espíritu Santo pueda mostrarte quién es el que está contigo. Y que por su gracia puedas también levantarte y experimentar, aún en medio del proceso, la vida que Dios quiere para ti. Que en medio del proceso tú puedas ver la gloria de Dios. Y hay gente que no necesariamente la ve, ¿sabes? Es triste cómo hubo gente que creyó en Él, viendo lo que Jesucristo había hecho. Pero hubo otros que fueron a los fariseos y que allí lo que querían es, mira, ¿cómo vamos a matar a este? Aún con todo lo que pasó. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de aquellos que no conocen al Señor aquí. Y que Él toque esos corazones y los ablande en este día. Pero nada se compara al amor del Señor, a su presencia. Y saber que aún Él llora con nosotros. Wow. Si tú estás aquí y tienes el corazón roto, este mensaje no es para juzgar a nadie. Este mensaje es para levantarte con lo que dice la palabra del Señor.